Hola amigos, ¿cómo estáis? Vamos a comenzar la formación de hoy. Hay algunas personas que ya nos conocemos, así que por favor, si alguno que conocéis la plataforma me podéis confirmar que estáis viendo, bueno, ahora estáis viendo mi cámara, estáis escuchando, me estaréis escuchando hablar a mí y también tenéis de fondo compartida la pantalla, que bueno, solamente pone el logo de Risco. ¿Sí? ¿Me estáis escuchando? ¿Hay algún problema? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha lejos? Right. Ok, ok. Gracias, Juan Carlos. Ya tenemos confirmación. Muy bien. Bueno, hay bastantes asistentes hoy, como suele ser habitual. Todavía faltan unos cuantos por llegar. Pero bueno, mientras vamos haciendo las presentaciones, dará tiempo a que se vayan incorporando, que no quiero haceros perder mucho tiempo. Bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Francisco Álvarez, soy responsable técnico de Risco Group Iberia y soy quien nos va a acompañar durante los próximos minutos. Hoy retomamos las formaciones periódicas después de este parón veraniego, que se nos ha hecho un poco largo, porque bueno, en septiembre no hicimos formaciones, o por lo menos no hicimos las formaciones que solemos hacer programadas. Y bueno, como probablemente sabréis, estamos haciendo formaciones mensuales sobre los paneles híbridos. Actualmente lo estamos haciendo sobre la ISIS Plus, que es la central con la que estamos trabajando ahora. Y bueno, y luego vamos haciendo también formaciones de otros contenidos que vamos variando y que vamos publicando en nuestra web. Antes de comenzar, aprovecho para comentaros que la formación de hoy está dividida en dos jornadas, así es que no olvidéis inscribiros también en la jornada de mañana, ¿vale? Para poder asistir a la segunda parte, porque he visto que hoy hay bastantes inscritos, pero en la jornada de mañana hay bastantes menos. Así es que si no os inscribís no vais a poder asistir. Y ya digo que la formación está dividida en dos jornadas. O sea, no es que vayamos a repetir mañana el mismo contenido, sino que mañana habrá un contenido diferente, más práctico, más ya con la cámara enfocando a los equipos, aunque hoy veremos también un poquito. Así es que dejadme que compruebe cómo vamos de asistentes. Ok, creo que estamos aproximadamente en la mitad más o menos. Alguno más tendrá que llegar, pero bueno, irán llegando. Bueno, voy a apagar mi cámara porque por el momento no nos va a aportar mucho y después pondremos ya para finalizar, pondremos otra cámara que tengo aquí al lado, enfocando a los equipos para que veáis un poco, bueno, dentro de lo que se puede, pues la parte práctica. Ok. Perfecto, bueno, pues vamos con ello. Voy a intentar ir, aunque los que ya me conocéis sabéis que al final siempre me alargo, pero voy a intentar hoy cumplir el horario. Incluso si es posible, terminar un poquito antes porque, bueno, pues, a veces nos alargamos mucho con contenido que no aporta gran cosa. Bueno, como os decía, la formación que vamos a ver hoy es sobre paneles híbridos de Risco. Los que conocéis nuestra gama, anteriormente teníamos, bueno, en estos últimos años teníamos dos centrales, que eran la ISIS 2 y ProSys Plus. Y bueno, ahora la que tenemos, estas dos centrales se han ido descatalogando y ahora la que estamos ofreciendo es la ISIS Plus, que ahora veremos un poco cuáles son sus características. La idea es, durante el día de hoy vamos a ver una introducción, un poco entender qué es la ISIS Plus, cuáles son los principales componentes, es decir, qué elementos podemos conectar con ella, sus características y sus capacidades, ¿no? Hasta cuántas zonas podemos llegar, cuántos usuarios, cuántas salidas, etcétera. Esto lo vamos a ver bastante rápido porque al final es información que podéis consultar en cualquier manual o en cualquier catálogo. Y luego vamos a ver
primero sobre el papel, la parte de conexionado, cómo se hace la conexión en bus, cómo se conexionan las zonas, la parte de comunicaciones, entender también cómo funciona todo esto de las comunicaciones, con la nube, con la receptora, todas estas cosas. Y luego ya en la última parte, que será un poquito ya más práctica, veremos cómo se gestiona el bus, cómo se dan de alta los equipos, cómo se puede mover un equipo de una zona a otra, cómo se puede borrar un equipo. Veremos también la placa para entender un poco cuáles son, dónde están las conexiones, qué significan los LED. Y si nos da tiempo al final, si no, esto lo veremos mañana, que va a ser la parte más práctica, veremos cómo se inicializa la central desde el asistente de arranque. Ahí, cuando arrancamos la central hay un pequeño asistente que nos va a ir guiando y bueno, es bastante sencillo, pero os lo quiero mostrar. Esto sería lo que veremos hoy, como veis es una parte mucho más teórica y mañana ya entraremos en programación. Veremos la programación por teclado, veremos la programación con el software de configuración, es muy similar, y veremos también la parte de diagnósticos, bueno, para hacer mantenimientos, etcétera. No tengo claro si haremos el test de conocimientos, que solemos hacer a veces, porque hay bastantes inscritos y bueno, dependerá un poco de cómo se dé el día de hoy, para que me haga una idea de cuántos vais a ser mañana y ver si podemos hacer el test de conocimientos o no. Pero no os preocupéis porque el test de conocimientos no va unido al certificado, que sé que muchos de los que asistís, bueno, pues os gusta recibir el certificado. El certificado de asistencia al curso se va a enviar automáticamente, se envía 24 o 48 horas después de terminar el curso, es decir, 24 horas a partir de hoy recibiréis el certificado de la primera jornada y dentro de 48 horas, o sea, 24 horas a partir de mañana, pues recibiréis el certificado de la segunda formación. Con los correos de respuesta que se envían también de forma automática os llegará un enlace para poder visualizar el vídeo, porque la formación de hoy se está grabando. Así que una vez que hayamos terminado y el vídeo haya subido a la plataforma, podréis consultarlo de nuevo, podréis pasarle el enlace a algún compañero que no haya podido asistir las veces que queráis sin ningún problema, ¿de acuerdo? Es que lo digo porque muchas veces lo preguntáis cuando me llega el certificado, cómo puedo tener un certificado, cómo puedo acceder a la grabación. Vale, pues no os preocupéis, que eso os llega de forma automática 24 o 48 horas después en los correos que se mandan desde la plataforma directamente, ¿de acuerdo? Ok, pues vamos a comenzar. Si en algún momento, bueno, perdón, no os he explicado la plataforma GoToWebinar, como veis, bueno, tiene un panelito que tenéis a la derecha de controles. Hay una herramienta donde tenéis un chat donde podéis lanzar vuestras preguntas. No hace falta que levantéis la mano porque no voy a poder abriros los micrófonos, así que si tenéis cualquier pregunta, escribirla directamente en el chat. Yo poco a poco, cada poco tiempo, iré haciendo pausas para revisar las preguntas que tengamos pendientes y las iremos respondiendo en la medida de lo posible. Así que cualquier duda que os vaya surgiendo durante la presentación, la escribís en el chat y la vamos viendo. Y si en algún momento, como os iba a decir, hubiera algún problema, que no me escuchéis, que no veáis la pantalla o lo que sea, pues también me lo escribís por ahí y así podemos reaccionar rápidamente. Bueno, pues como os decía, lo que vamos a ver hoy estaba centrado o basado en Lysis Plus, pero muchas de las cosas que vamos a ver, especialmente todo lo que tiene que ver con el bus de comunicaciones, con el bus de los dispositivos, con las comunicaciones con la receptora, con la nube, etcétera, es aplicable también a las otras centrales, ¿de acuerdo? Lo único que la central que tenemos en catálogo ahora mismo es Lysis Plus. Bueno, Lysis Plus es una combinación de las dos centrales que teníamos anteriormente, Lysis 2 y ProSys Plus. Lysis 2 es una central, o era una central, digamos de gama media, híbrida, es cableada, pero puede ser también vía radio. Cubría el sector medio, digamos, ¿no? Un sector comercial o residencial de alto nivel, instalaciones, para los que os conectáis desde Europa, para instalaciones de grado 2, es una central de grado 2. Y ProSys Plus era una central similar, pero con 512 zonas de grado 3, es decir, ya para cubrir un mercado pues, más industrial o instalaciones de grado 3, ¿no? porque estén obligadas a cumplir la normativa, ¿no? Entonces, Lysis Plus lo que ha hecho es combinar las dos centrales en una. Tenemos prácticamente, lo vamos a ver ahora a continuación, las mismas características de ProSys Plus, pero
con un formato y un precio similar al del ISIS. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos una primera comparativa que tenemos aquí en pantalla, pues veréis que las características del ISIS Plus son prácticamente, con muy poquitas diferencias, las mismas que teníamos en ProSys Plus. Es decir, es una central mucho mayor que la ISIS y muy parecida a la ISIS Plus. Tenemos 3 líneas de bus para conectar dispositivos. 2 líneas son las equivalentes a las que teníamos en la ISIS o en ProSys Plus, y hay una tercera línea que además se puede poner en modo rápido. Después os explicaré para qué sirve esto de ponerla en modo rápido. ¿Vale? Pero en principio serían 3 líneas de bus que las podemos utilizar para lo que queramos. La central se puede ampliar hasta 512 zonas, con 8 zonas en placa, y luego ampliaríamos con expansores de zonas cableadas o de zonas en bus. Admite un máximo de 32 particiones, 500 códigos de usuario o llaves, con un buffer de evento de 2000 eventos, por supuesto con sistema FIFO. Admite 32 teclados, aquí sí que hay un poquito de diferencia con respecto a ProSys Plus, pero bueno, en principio 32 teclados, pues pocas instalaciones vamos a tener que necesitemos más de 32 teclados, pensando además que tenemos 32 particiones, es decir, podríamos decir que tenemos un teclado por cada partición. No necesariamente van unidos, porque los teclados pueden tener acceso a varias particiones, lo podemos configurar como queramos, pero si necesitamos un teclado por cada partición, podríamos tener 32 particiones, 32 teclados. Tenemos hasta 196 salidas programables que tenemos directamente en la placa, ya disponemos de 4 y después iríamos ampliando pues, con expansores de salidas. Podemos tener un máximo de 16 receptores vía radio para convertir la central, además de ser una central cableada, pues poder conectar también dispositivos vía radio. 16 receptores que podemos distribuir por las diferentes líneas de bus. 32 sirenas. Podemos transmitir hasta 3 destinos de CRA, independiente de la conexión con la nube. Si alguno no conocéis lo que es esto, pues vamos a ir hablándolo a lo largo de la presentación. ¿Vale? Pero bueno, en principio nos quedamos con esto, que la central tiene por un lado conexión con la nube, con riscocloud.com, y por otro lado puede además transmitir a otros 3 destinos de receptor, central de monitoreo. Además de eso, puede enviar eventos a lo que llamamos los follow me o los números los números privados, ¿no? los números de seguidores. Sería enviar eventos a otros destinatarios diferentes a las receptoras, que puede ser, por ejemplo, pues, un móvil de un vigilante o el móvil del propietario de la instalación, al que le enviamos pues, un SMS con la alarma o el evento correspondiente. Eso sería hasta un máximo de 64 números. Ya digo, es una transmisión independiente de la CRA. Haría, digamos, a continuación. Primero transmite a CRA y cuando ha transmitido a la receptora, pues enviaría el evento al número privado. Podemos programar 64 calendarios o 64 programadores horarios para activar salidas, para hacer armados y desarmados, para limitar horarios, para limitar códigos. Hasta 64 programaciones independientes, cada una de ellas con su programación semanal, con sus horarios de vacaciones, etc. Y luego, a la hora de hacer la conexión con el software de configuración, se haría a través de un cable USB. En este caso, la central, después lo veréis, lleva un conector USB de tipo C, así es que no necesitamos ningún cable especial, sino que el mismo cable que tenemos para cargar el teléfono, obviamente los que tengamos un teléfono con ese tipo de conector, pues ese cable nos valdría para conectarnos con la central. De momento veo que no hay preguntas, estamos en una parte muy teórica. Ya digo, cualquier duda que vayáis teniendo la vamos resolviendo sobre la marcha. Bueno, aquí tenemos una primera foto de familia de lo que es la ISIS Plus. Tenemos la arquitectura del sistema, donde vemos en el centro tenemos la central. Veis que de la central parten 3 líneas de bus, negro, rojo y azul, ¿vale? El bus 1, 2 y 3. Y en principio, como os decía antes, las 3 líneas de bus en general son equivalentes, ¿vale? Con una excepción que ahora después os contaré. En cualquiera de ellas podemos conectar cualquiera de los dispositivos. No hay, como en otras centrales, un bus dedicado a teclados o otro bus dedicado a expansores o otro bus dedicado a sirenas. Aquí cualquier línea de bus nos sirve para conectar cualquier cosa.
Lo tenemos un poco desarrollado ahí en las líneas 1 y 2, bueno, en la 1 principalmente, que es la negra, y veis que tenemos conectados pues todos los tipos de teclado que tenemos, expansores de zona, expansores de salidas, expansores vía radio, módulo de voz, módulo de una zona, fuente de alimentación. ¿Vale? Todo eso iría conectado al mismo bus. Después lo veremos al final cuando veamos el direccionamiento del bus, que aquí los elementos se direccionan por familias. Entonces, no hay ningún problema en tener un teclado 1 y en la misma línea de bus tener expansor 1, fuente de alimentación 1 y sirena 1. Porque como son familias diferentes, no tienen conflicto entre ellos. ¿Vale? La central va a poder diferenciar si es una sirena o es un teclado. Y todos se conectarían, como digo, al mismo cable, la misma línea de bus. Además de esos expansores, también podemos conectar directamente detectores, lo que serían zonas de bus. Sabéis que normalmente los detectores, lo que tenemos es un detector que tiene un contacto o dos contactos de alarma y de tamper, y eso lo cablearíamos a entradas de zona que llevaríamos pues, a un expansor de 8 zonas o a las entradas de la central, etc. En nuestro caso, tenemos también detectores que se pueden conectar directamente al bus. Es decir, cada detector tendría su propia dirección y con los 4 hilos del bus, pues lo iríamos conectando todos en paralelo y el detector se comunica directamente con la central. Es decir, no es un contacto abierto y cerrado, sino que se está comunicando a través de datos. Está enviando información a la central. Tenemos detectores de este tipo en casi toda la gama. Todo lo que sean detectores de exterior o de la gama industrial, el mismo detector se puede configurar para conectarlo en modo cableado estándar o para conectarlo en modo cableado en bus. En el caso de los que son de interior, pues dentro de la misma gama tenemos detectores con las mismas características, con una referencia para conectarlo como conexión estándar y otra referencia diferente para conectarlo en bus. Y lo mismo ocurre con las sirenas. Las sirenas, tanto la Lumin 8 como la ProSound, o la Delta, que también está, simplemente la misma sirena con un micro switch seleccionaríamos si la queremos conectar con una conexión convencional, es decir, dos hilos de alimentación más un contacto de alarma, más luego un retorno de tamper, o cambiando el switch la ponemos en modo bus y directamente la conectaríamos a los 4 hilos del bus y las direccionamos como sirena 1, sirena 2, sirena 3 y además pues, nos da más juego a la hora de configurarla y poder personalizar si queremos que esa sirena responda solamente a las alarmas de una partición en concreto o de todas las particiones, etc. Siempre que podamos conectar en bus, el bus nos va a dar mucho más juego a la hora de configurar. Después lo vamos a seguir viendo todo esto, no os preocupéis, que no quiero dejarlo en el tintero. Bueno, aquí en la misma diapositiva tenéis un pequeño cuadro con los elementos, las capacidades máximas que admite por bus y por línea, o sea, perdón, por sistema y por línea de bus. Es importante que os fijéis en esto porque, lógicamente, no es el mismo límite el que admite la central en conjunto, por ejemplo, un expansor de zonas, a lo que admite en cada una de las líneas de bus. Es decir, no podríamos tener todos los expansores de zonas en la misma línea de bus o todos los teclados en la misma línea de bus. ¿Vale? Si tenemos una instalación muy grande, pues tenemos que fijarnos bien en los límites de cada línea de bus para saber cómo tenemos que hacer la instalación y cómo tenemos que hacer el cableado. No os he contado al principio que en la plataforma de GoToWebinar hay un apartado donde tenéis documentos que podéis descargar y lo que hemos colgado ahí es la presentación que estamos utilizando hoy. Hemos colgado también la presentación que vamos a utilizar mañana, por si la queréis ir descargando, y está colgado también esta arquitectura, ¿vale? Para que la podáis ver después en grande y poderla consultar mejor que aquí en pantalla. Bueno, la central la tenemos en el medio. Como veis es viene encapsulada en plástico, pero lógicamente no se puede montar así, necesitamos una caja. Entonces, hay tres tipos de cajas. Tenemos una caja pequeña de policarbonato, que sería de grado 2. Tenemos una caja grande de policarbonato, que sería de grado 3. Y tenemos una caja grande
que la trasera es de policarbonato, pero la tapa es metálica, también de grado 3. ¿Okay? Y luego podemos elegir si queremos fuente de alimentación de 2,5 amperios o de 4,5 amperios. Esto sería la fuente de alimentación, la que vamos a montar dentro de la caja. ¿Vale? Antes a la derecha, cuando estábamos viendo los elementos de bus, hemos visto que hay una fuente de 3 amperios. ¿Vale? Os la marco con el cursor, no sé si lo veréis. ¿Vale? Esta es la fuente de 3 amperios para conectar en bus. ¿Vale? No tiene nada que ver con estas fuentes. Estas fuentes son las que se pondrían dentro de la caja. O sea, es la fuente que vamos a utilizar para alimentar la central y lo que tengamos en la caja, pues el expansor de vía radio que tengamos en la caja o las zonas que tengamos cerca de la central. Luego, en cuanto a comunicaciones, bueno, ahora después lo vamos a ampliar, pero la central lleva incluido el módulo de comunicación IP, que puede ser IP cableada, que entraría por aquí debajo del cable, o puede ser Wi-Fi. Es decir, ya lleva un módulo Wi-Fi incorporado. Sin tener que añadir ningún módulo más, ya podemos conectar directamente la central a la red de la instalación. Lo que tendríamos que añadir, en el caso de que lo necesitemos, es el módulo de comunicación GSM, que puede ser 2G o 4G. El GSM iría montado en este conector que tenemos aquí. Aquí en la pantalla se habla de un módulo RTC o PSTN en inglés que todavía no está disponible. ¿Vale? Está en desarrollo. Bueno, y luego por terminar en la parte de la izquierda tenemos la parte vía radio, donde podemos utilizar el receptor vía radio, el mismo que teníamos para las centrales Lysis o Prosis Plus, ¿vale? Que nos serviría para cualquier transmisor de los habituales, unidireccional o bidireccional, o podemos poner un nuevo receptor que ha salido ahora, bueno, hace ya un año aproximadamente o algo más, que es el receptor vía radio para vídeo. Este receptor es el que nos va a servir, además de para todos los elementos, los mismos que podemos conectar con el receptor normal, pero que también podemos conectar detectores con cámara, tanto de interior como de exterior. Es decir, ahora tenemos una central híbrida, que puede ser cableada, a la que le podemos añadir un receptor vía radio para zonas vía radio y adicionalmente podemos tener videoverificación con detectores PIRCam, detectores con cámara. Y para esto es para lo que vamos a utilizar la característica de Fast Bus que os decía antes. Para poder conectar el receptor inalámbrico de vídeo necesitamos poner el bus en modo rápido, ¿vale? Porque las imágenes pues, ocupan mucho más ancho de banda, tienen que transmitir muchos más datos que lo que sería un contacto de alarma o tamper de un detector convencional. Entonces, para poder enviar las imágenes de una forma más fluida, pues utilizamos la capacidad de modo rápido del bus número 3. Eso quiere decir varias cosas. Primero, si solo tenemos un receptor vía radio, lo podemos poner en el bus número 3 con un máximo de 8 en el bus número 3. Si tenemos que poner más de 8, pues tendríamos que ampliarlo a las otras líneas de bus. El expansor vía radio también funciona en las otras líneas de bus, pero tenemos que asumir que la comunicación va a ser menos fluida, ¿vale? Porque la velocidad del bus es más lenta. Y también significa, se puede deducir un poco de aquí, lo contrario. Si ponemos el bus número 3 en modo rápido, solamente vamos a poder utilizar el expansor de vídeo. Si lo ponemos en modo lento, podremos utilizar cualquier equipo de bus, teclados, detectores o sirenas, ¿vale? Así que tenemos que tener en cuenta esas dos cosas. Si tenemos pocos receptores de vídeo, los ponemos en el bus número 3 y lo ponemos el bus número 3 en modo rápido. Si tenemos que distribuirlos porque no nos llegan las capacidades, pues entonces habrá que ponerlos en las otras líneas de bus y asumir que van a ir en modo normal. Bueno, tengo aquí un par de preguntas que me las guardo porque van a ir saliendo ahora sobre la marcha. Ok, entonces yo os digo que esta
este diagrama que tenéis aquí, esta foto de familia, la podéis descargar desde la plataforma. Bueno, en la parte de arriba a la derecha hemos añadido aquí la parte de cámaras IP, pero realmente, porque se sepa que existen, pero realmente las cámaras IP sabéis que no van conectadas con la central, sino que se enlazan con la nube y en la nube es donde se asocian pues, los eventos de la central con la grabación de las cámaras, ¿no? Si tenemos un desarmado, si tenemos una alarma, etcétera, pues quiero que me mandes X fotografías de tal cámara o que me mandes un clip de vídeo, etcétera. Eso sería en la nube, ¿vale? Pero realmente no es un elemento más del sistema de intrusión, sino que es algo que se asocia en la nube. Bueno, como características, ya lo habéis visto un poquito en la otra diapositiva, principalmente lo que se ha intentado es mejorar el diseño mecánicamente, ¿no? Que esté más protegido, que sea más difícil pues, por un cortocircuito, etcétera, que lo podamos dañar durante la instalación, porque realmente todo lo que está tapado pues, son elementos a los que no necesitamos acceder para nada. O sea, lo que tenemos que acceder está todo a nuestro alcance sin tener que abrir la tapa para nada. Os comentaba antes también que el módulo Wi-Fi está incorporado, el módulo IP está incorporado y lo tenemos incorporado en sus dos variantes, o sea, puede ser IP cableada o puede ser Wi-Fi. Son excluyentes, ¿vale? Si conectamos el cable de red, no podemos utilizar la Wi-Fi. Tampoco tiene mucho sentido, porque si la vamos a conectar a la central por cable, ¿para qué queremos la Wi-Fi? O si la vamos a conectar por Wi-Fi, ¿para qué queremos el cable? ¿Vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta eso, que la central no conmuta de uno a otro, no es un módulo que vaya a hacer una conmutación, si pongo el cable me conecta por cable, pero si quito el cable me salta la Wi-Fi. No. Cuando hacemos la instalación tenemos que elegir si lo queremos conectar por cable o por Wi-Fi. Y eso es lo que vamos a utilizar, ¿vale? No podemos cambiarlo sobre la marcha. Lo podemos cambiar, pero accediendo a la programación, quiero decir, no lo va a hacer la central automáticamente. Y eso responde a una de las preguntas que teníamos pendiente. Los módulos 2G y 4G electrónicamente pues son equivalentes a los que teníamos antes, pero ahora también se han encapsulado en una carcasa de plástico también para evitar que podamos dañarlo por accidente. Tenemos que elegir bien la referencia dependiendo de la caja en la que lo vayamos a montar. ¿Por qué? Porque el módulo en sí es el mismo, la electrónica es la misma. Si es un módulo 2G, pues nos va a dar igual la referencia que tenga porque va a ser el mismo módulo 2G. O si es un módulo 4G, pues el mismo módulo 4G. Lo que va a cambiar entre uno y otro son las antenas que lleva. La antena la va a llevar dependiendo del tipo de caja al que vaya dirigido. Si es una caja de policarbonato, pues será una antenita de PCB pequeñita que se pone con un trocito de cable muy corto pegado en una pared de la caja por dentro y nos serviría. Si vamos a ponerlo en una caja metálica, lógicamente la antena no la podemos dejar dentro de la central porque va a perder mucha señal. Entonces, esa referencia, la específica para la caja metálica, pues viene con una antenita, con un trozo de cable, que lo pondríamos mecanizado, o sea, taladrado por fuera de la caja con una tuerca y saldría, digamos, pues como la típica antena que sale por encima de la central, pero fuera, digamos, del encapsulado metálico, ¿vale? Así que ya digo que, aunque electrónicamente es el mismo módulo, es la misma electrónica, pero sí que tenemos que tener en cuenta la referencia que hemos pedido porque, dependiendo de esa referencia, vamos a recibirlo con una antena o con otra. Me sigo guardando preguntas para después, porque me estáis preguntando cosas que van a salir más adelante. Bueno, otra característica importante del ISIS Plus, a diferencia de las anteriores, del ISIS y ProSys Plus, es la verificación visual. Aunque las últimas versiones de ProSys Plus también lo admitía, pero en este caso ya es nativo desde el principio. Añadiendo el receptor inalámbrico de vídeo, podemos tener también vídeo verificación con PIRCam, tanto de interior como de exterior. En este caso, como los PIRCam son transmisores inalámbricos, lógicamente, hablo para los que os conectáis desde Europa, una vez que ponemos algún elemento inalámbrico en una central, pues ya no puede ser grado 3 porque grado 3 no admite comunicación inalámbrica. Así es que eso tenedlo en cuenta
Si queréis una instalación de grado 3, nos olvidamos de la parte inalámbrica. Si es una instalación de grado 2, podemos utilizar la parte inalámbrica. Bueno, vamos con el conexionado. Aquí tenéis la imagen de la placa, de la central. Esto está sacado del manual, o sea que lo podéis consultar en cualquier momento, simplemente en el manual. Y bueno, pues empezando por la parte de arriba, en la derecha, pues tendríamos el conector USB, USB de tipo C, que es el que vamos a utilizar para conectarnos con el software de configuración, para conexión directa. Aquí tendríamos el cable del conector de la batería, un conectorcito, viene el cable en la bolsita que viene con las resistencias y todo esto, pues viene ahí el cable, para una batería recargable de hasta 21 amperios hora, ¿vale? De 12 voltios. Ojo con esto también, claro, dependiendo del consumo que tengamos en la central y de la fuente que le hayamos puesto. Si tenemos una central sobrecargada y hemos puesto una fuente de alimentación de 2,5 amperios, pues igual no podemos poner la batería de 21 amperios, ¿no? O sí la podemos poner, pero va a tardar mucho más en cargarse. Entonces, bueno, pues las alimentaciones siempre, yo lo digo siempre, las alimentaciones hay que pensarlas muy bien, porque muchos de los problemas que después tenemos vienen derivados de que la alimentación no está bien dimensionada. Luego a continuación tenemos otro conectorcito que aquí no sale en el dibujo, pero bueno, estaría aquí en el centro, que es donde va conectado el tamper de la caja. Lleva un conector dedicado para eso, que simplemente sería coger el cablecito y pincharlo ahí. Y luego aquí en la parte izquierda lo que tenemos es un conector para el módulo de voz. El módulo de voz salió antes en el esquema, en la arquitectura. Por atrás un poquito. Vale, el módulo de voz lo tenemos aquí. Este módulo de voz se conectaría, como veis, al bus, por un lado, o sea, los 4 hilos del bus, pero por otro lado, para conectar el micrófono y el altavoz, necesita un cable analógico, ¿no? Para llevar esas dos señales de audio. Ese cable analógico se conectaríamos, bueno, aquí lo veis, ¿vale? Iría conectado a este conectorcito de aquí. Es decir, el módulo de voz lleva dos cables, uno al bus y otro a este conector. Bueno, si bajamos por aquí por la parte derecha, nos encontramos con el conector jack para la fuente de alimentación. Este cable es el que viene con la fuente. Es un conector jack que podemos simplemente pincharlo aquí y ya estaría. ¿No queremos utilizar el conector jack o hemos cambiado la fuente y la fuente que hemos puesto no lleva jack? Pues podemos conectar esto mismo, estos 14,4 voltios, los conectaríamos aquí, a esta entrada que pone más y menos, ¿vale? Os cuento que cuidado con esto porque esto es entrada de alimentación. Aunque ponga aquí un más y un menos grande, esto no es salida de alimentación. No podemos alimentar desde aquí los detectores, ¿vale? Esto es solamente para darle alimentación a la placa. O sea, digamos que iría en paralelo con el conector jack. Si miramos la regleta de conexiones, tenemos aquí a la izquierda el bus número 1 con sus 4 hilos, rojo, negro, amarillo, verde, que son los dos de alimentación más los dos de datos. Aquí hacia arriba tendríamos el bus número 2 con los mismos 4 hilos y el bus número 3. Siempre rojo, negro, amarillo, verde. Continuando hacia la derecha tendríamos las 8 entradas de zona con un común para cada dos. ¿Okay? Las 8 zonas que están incluidas en la placa. Una salida de alimentación, esta sí es salida de alimentación. Desde aquí sí que podemos alimentar detectores porque aquí vamos a tener alimentación mientras la central esté alimentada a 220 o cuando se esté alimentando de la batería. Aquí siempre vamos a tener 12 voltios de salida. Después tendríamos la salida de sirena, positivo y negativo. El positivo es permanente y la sirena activa por negativo. Así es que si vamos a poner una sirena de exterior, tenemos que tener en cuenta que tiene que activar por negativo. Luego tendríamos el retorno del tamper de la caja de sirena, que tiene que venir con una resistencia de 2K2 en serie a un negativo. Volvería aquí al retorno. Por tanto, para una sirena de exterior necesitaríamos, bueno, depende de cómo lo hagamos, 3 o 4 hilos, ¿vale? Como mínimo. Y luego hacia la derecha tenemos las salidas de relé. Bueno, las salidas programables. La salida número 1 es una salida de relé
contacto seco con un común, un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Y luego tenemos otras 3 salidas que no son relés, son de estado sólido, ¿vale? Y que son de baja corriente. Tenemos común y normalmente abierto en cada una de ellas, ¿vale? Pero no son salidas con tensión. Si queremos dar un positivo o un negativo, tendremos que cablearlo al positivo o al negativo que nos interese. ¿Ok? Como seguro que surgirá la pregunta de cuál es la corriente máxima que podemos conectar en cada una de ellas, lo tenéis aquí abajo a la izquierda. La máxima corriente para cada línea de bus, para el auxiliar, ¿vale? Para el conector rojo, digamos, para el cable rojo de cada línea de bus, es 500 miliamperios. La máxima corriente para los terminales de sirena sería de 500 miliamperios. Cuidado con esto porque las sirenas de exterior consumen mucho. Entonces, 2 sirenas de exterior en paralelo probablemente se nos pase de 500 miliamperios. Así es que o utilizamos un relé o ponemos sirenas de bus o las conectamos de otra forma, pero conectar sirenas en paralelo en general no suele ser buena idea. Y luego la corriente máxima que podemos extraer de la salida auxiliar, es decir, de esta salida auxiliar de alimentación, para alimentar los diferentes elementos, los detectores, lo que necesitemos, es 1 amperio. ¿Ok? Uy, perdón, se me ha saltado una diapositiva. Vamos para atrás. Ahora. Okay. Bueno, a continuación, aquí abajo, entrando, digamos, desde abajo, tendríamos el conector RJ para el cable de red. Ok, esta parte ya la vimos. Y lo que nos faltaría aquí es bueno, acordaros, como os dije antes en la otra diapositiva, que las líneas de bus 1 y 2 son velocidad normal. La línea de bus número 3 es configurable. Puede ser velocidad normal o velocidad rápida. Luego, aquí en esta parte tenemos el conector para el módulo GSM. Simplemente se pincharía aquí encima y quedaría apoyado en la carcasa de la placa. Y por último, aquí en el centro tenemos unos LED que nos indican el estado de funcionamiento. Por un lado tenemos el LED de estado, que tiene que estar encendido en verde cuando el estado es normal, cuando está funcionando normalmente. La primera vez que encendemos la central, cuando le damos alimentación, pues hasta que la central termina de arrancar, el LED estará apagado. ¿Vale? Hasta que no haya terminado de encender, que esté ya encendido fijo en verde, no significa que todavía no podemos utilizar la central porque todavía está en el proceso de arranque. Dura pocos segundos, pero a veces nos impacientamos, el teclado no responde, etcétera, y simplemente que es que la central todavía no ha terminado de arrancar. Luego en el centro tenemos un LED que nos indica el estado de la salida auxiliar, de la salida de alimentación auxiliar que tenemos aquí abajo en el centro. Este LED, su estado normal es apagado. Si está apagado, es que todo está bien. Si está encendido, significa que la salida auxiliar ha sufrido una sobrecarga o un cortocircuito y ha entrado la protección electrónica que lleva, y eso lo que va a hacer es que nos corta la salida de alimentación, ¿vale? Para protegerse internamente. Es decir, vamos a perder la alimentación de lo que tengamos aquí conectado y se nos enciende este LED para indicar que hay un cortocircuito, ¿vale? Que hay una sobrecarga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, lógicamente, primero, quitar la sobrecarga, o sea, desconectar lo que tengamos ahí que le esté produciendo la sobrecarga. Y como es un fusible electrónico, normalmente no se va a reponer solo, sino que tendremos que apagar la central, volverla a encender, y ya cuando arranque, si ha desaparecido la causa de la sobrecarga, pues el LED se quedará bien y volverá a dar alimentación a la salida auxiliar. Y luego tenemos un LED USB que simplemente nos va a indicar si tenemos el cable USB conectado con el ordenador. ¿Vale? Pues aquí se va a encender en azul para indicarnos que el cable está conectado. Y en el momento que hay transferencia de datos, pues veremos que parpadea. Encima de esto tenemos un botón que pone Reset. Bueno, realmente, aunque aquí parezca una especie de botón, pero lo que tenemos es un agujero, un orificio aquí, donde tendríamos que meter pues, un destornilladorcito fino o algo así finito que podamos meter hacia la placa y pulsar un pulsador que está dentro, en la PCB. Este Reset
no se refiere a resetear a valores de fábrica, ni a resetear los códigos, ni nada de esto. Es un reset de alimentación. Cuando hacemos algunos cambios, por ejemplo, cambiamos el APN del módulo GSM o cambiamos en la configuración IP, es importante reiniciar la placa para que leas esos cambios. ¿Vale? Pues para no tener que andar soltando la batería y soltando la alimentación, pues simplemente metemos un destornilladorcito por ahí, mantenemos pulsado unos 8 segundos aproximadamente, no llega a 10, y a los 8 segundos veremos que la placa se reinicia. ¿Ok? Pero ya digo, simplemente un reinicio de alimentación. No tiene nada que ver con reiniciar códigos, ni con volver a valores de fábrica, ni nada parecido. Continuamos. Bueno, en cuanto a conexionado de zonas, no voy a perder mucho tiempo en esto porque esto al final son conceptos muy básicos que seguro que todos conocéis y, bueno, en cualquier caso los podéis consultar en la presentación. Simplemente comentaros que la central admite cualquier tipo de conexionado, empezando por el conexionado básico, que sería contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados sin resistencia de final de línea, es decir, como lo estáis viendo ahí en la pantalla, simplemente un contacto que cerrado que cuando abre nos da alarma o un contacto abierto que cuando cierra nos da alarma. Lo que tenemos que hacer es configurar la entrada de zona para que acepte ese tipo de conexionado. ¿Vale? Lógicamente estos conexionados ya lo sabemos, tienen sus vulnerabilidades porque la línea no está supervisada, con lo cual pues, nos pueden sabotear muy fácilmente. El conexionado más habitual, que sería con una resistencia de final de línea, pues nada, también lo admitiría. En este caso, el tipo de zona tiene que ser normalmente cerrado y tendremos que configurar la zona para utilizar una resistencia de final de línea. Okay. Cuando utilizamos una resistencia de final de línea, normalmente como los detectores suelen tener dos contactos, que es el de alarma y el de tamper, pues con una sola resistencia tendríamos que ir a dos zonas. ¿Vale? Entonces, pues el siguiente paso, la siguiente evolución fue introducir una segunda resistencia para poder diferenciar el evento de alarma del evento de tamper. Y en este caso, pues también habría que configurar la zona, la entrada de zona, para utilizar doble resistencia. ¿Okay? Esto sería un ejemplo de cómo se conectaría con uno de nuestros detectores en la izquierda, utilizando dos zonas independientes, una para el contacto de alarma y otra para el contacto de tamper, y en la derecha pues llevaríamos las dos señales a la misma zona, que en este caso es la zona 8. ¿Okay? Esto ya digo, lo podéis consultar aquí en la presentación, que la podéis descargar. En muchos de nuestros detectores, estas resistencias de diferentes valores están incluidas en el propio detector. Y simplemente lo que tenemos que hacer es, con unos jumper, seleccionar el valor de resistencia que queremos utilizar. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso estamos utilizando resistencia de 4K7 más 6K8. 4K7 sería la que está en serie con el tamper y 6K8 la que está en paralelo con el contacto de alarma. ¿Vale? Para poder diferenciar el evento de alarma y de tamper en una misma zona. Y por último, bueno, pues la última evolución, especialmente para los detectores que tienen enmascaramiento, pues es añadir una tercera resistencia para poder mandar las tres señales. De hecho, ahora veremos que son bastante más de tres señales, pero para poder mandar estos tres estados diferentes a través de una zona única, a través de dos hilos. También esta resistencia también estaría incluida en el detector y simplemente pues igual, con un jumper tenemos que seleccionar si la queremos utilizar o no. Esto es en el caso de que los detectores sean detectores RISCO de los que tienen esto. Si el detector no lo tiene, pues lógicamente tendréis que poner la resistencia pues, conectada, hacer las series y los paralelos entre los terminales del detector como habitualmente. Entonces, bueno, aquí un poco se hace un repaso para entender cómo funciona, ¿no? Porque a veces, aunque estamos acostumbrados a ponerlo continuamente, pero a veces no nos paramos a pensar por qué detecta una cosa o detecta la otra, ¿no? Pues aquí tenéis un ejemplo de por dónde circula la corriente en cada caso para que entendáis cuáles son los valores que tiene que medir. ¿Vale? No voy a pararme mucho tiempo a pensar, a explicaros esto porque es bastante obvio y ya digo que lo podéis consultar. Entonces, en el caso de tener doble resistencia, las diferentes señales que podemos analizar sería
tamper por cortocircuito, es decir, si nos cortocircuitan no estamos viendo ninguna resistencia, 0 ohmios, sería señal de tamper. Aquí tenéis el recorrido de la corriente. El estado de reposo, que sería con los dos contactos cerrados, con lo cual sería una resistencia de 4K7. El estado de alarma, que sería el contacto de tamper cerrado, y el de alarma abierto, con lo cual estaríamos leyendo 4K7 más 6K8. Y tamper por circuito abierto. Bueno, lógicamente aquí no hay paso de corriente porque el circuito está abierto. ¿Okay? Entonces, con dos resistencias podríamos tener cuatro estados diferentes. Tamper por cortocircuito, reposo, alarma y tamper por circuito abierto. Si añadimos una tercera resistencia, vemos que tenemos más estados todavía. ¿Vale? Ahora podemos diferenciar tamper por cortocircuito, estado de reposo, estado de alarma, estado de fallo, estado de antienmascaramiento, que son diferentes, ¿no? Y estado de tamper por circuito abierto. Y ahora se desarrolla un poquito esto si lo queréis ver. Aquí teníamos el estado de cortocircuito, obviamente la resistencia que va a ver la central es 0. El estado de reposo, como todos los contactos están cerrados, pues lo que está viendo la central es un contacto o una resistencia de 4K7. Si tenemos una alarma, pues estará viendo 4K7 más 6K8, ¿vale? Y eso será estado de alarma. Cuando tenemos un fallo, se nos abre únicamente el contacto de fallo. Esto depende del detector, ¿vale? Porque no todos funcionan así. Hay algunos que abren cuando tienen, no distinguen si hay fallo o hay un enmascaramiento, ¿vale? O bien abren siempre el mismo contacto o bien abren el de fallo y el de alarma a la vez. En algunos casos se puede diferenciar, ¿vale? Para que abra solamente el de fallo o abra a fallo y alarma a la vez. En este caso, solamente el de fallo, por lo que nos estaría dando son 4K7 más 12K y volveríamos a la central, ¿vale? Y el anti-masking estarían los dos contactos abiertos y estaríamos viendo 4K7 más 6K8 más 12. ¿Okay? Y bueno, por último, circuito abierto, pues obviamente resistencia infinita. ¿Ok? Esto es un repaso muy rápido y yo que lo podéis consultar en la presentación. ¿Vale? Repito, esta presentación que estamos viendo está colgada en la plataforma. Hay un apartado ahí de documentos que podéis descargar los 3 documentos que hay y tenéis esta presentación para poderla consultar cuando queráis. Bueno, esto sería el mismo ejemplo en el que simplemente nos han cortado el cable en vez de abrir el tamper. Bueno, esos valores de resistencia, en principio los estándares de riesgo son 2K2 más 2K2 cuando utilizamos doble resistencia o 4K7, 6K8 y 12 cuando utilizamos triple resistencia. Pero la central es configurable. En la central tenemos una lista de valores que podemos elegir, como veis aquí, 2K2 más 2K2, 4K7 más 6K8, 6K8 más 2K2, 10K más 10K, ¿vale? Pues un poco los valores más típicos de resistencia que utilizan otros fabricantes. Entonces, esto lo que nos va a permitir es una instalación que tenemos hecha con otra central diferente y la queremos actualizar a la ISIS Plus, pues lo único que tenemos que hacer es mirar, coger un detector, mirar qué resistencias tiene puestas y cómo están puestas, si tiene doble resistencia o triple resistencia, y configurar la central para esos mismos valores de resistencia. Y automáticamente va a empezar a funcionar sin tener que cambiar las resistencias en cada detector. En el caso de que las resistencias que tenemos puestas no coincidan con ninguno de los que aparecen en la tabla, con ninguno de los valores que aparecen en la tabla, lo que tenemos que hacer es utilizar la opción 0, que es personalizable. Y la personalizable lo que nos va a dejar es simplemente que escribamos nosotros mismos el valor de resistencia que tenemos en cada una, ¿vale? Personalizado, sea el valor que sea, y a partir de ahí la central va a leer esos valores. Por tanto, si no encontramos el valor de resistencia en la lista, lo ponemos a mano y nos va a funcionar igualmente. ¿Ok? Bueno, como os comenté antes, así un poco de soslayo, los dispositivos que podemos poner en el bus, obviamente, teclados y expansores, ¿vale? Digamos que esos son los obvios,
pero también podemos conectar sirenas y detectores. Como os dije, en el caso de las sirenas, la misma sirena simplemente seleccionamos con un switch y configuramos si queremos utilizar la sirena como una sirena convencional con un positivo y un negativo y una señal de activación. O, cambiando el switch, la configuramos en modo bus. En modo bus lo que vamos a hacer es darle una dirección, conectamos la sirena a los 4 hilos del bus y todas las sirenas que tengamos irían, digamos, en paralelo a la misma línea de bus. Y simplemente a través del bus le vamos a mandar desde la central los datos de si queremos activar la sirena 1 o queremos activar la sirena 7. Y a la vez la sirena nos devuelve la información de estado. Tengo batería baja, o estoy en tamper, etc. Y lo mismo ocurre con los detectores. Acordaros que lo que sean detectores de exterior, como los que veis ahí, el billón, el watch out, el watch in, perdón, el billón, bueno, el billón también, pero no está en la foto. El billón, watch out, watch in, todo lo que sean de exterior, la cortina de exterior, que tampoco está en la foto, eso lo podemos configurar simplemente con un switch y utilizarlo sobre la marcha, que lo ponemos en modo bus o en modo convencional. Los que sean industriales, como por ejemplo el sísmico que veis ahí o el industrial lunar que veis abajo, el que parece un triángulo, pues ocurre lo mismo. Podemos configurarlo con un switch en un modo o en el otro. En cambio, los que son de interior, es decir, los dos que están a la derecha, el de arriba y el de abajo, en ese caso, el mismo detector con las mismas características, el mismo alcance, el mismo ángulo de apertura, etcétera, tiene una referencia para conexión en bus y otra referencia diferente para conexión cableada. Pero los podemos mezclar en la misma instalación. En una sala ponemos un detector en bus porque nos viene bien para el cableado y en otra ponemos un detector convencional y lo cableamos a un expansor de zonas. Estéticamente se van a ver exactamente iguales. ¿Okay? Lo único que sí que tener en cuenta que son referencias diferentes. Bueno, ¿cómo es el bus? El bus que utilizamos en Risco es un RS485 totalmente estándar, ¿vale? No tiene ninguna variación, no tiene un BIAS de más 5 o menos 5 voltios, nada. Es un bus RS485 estándar. Si buscamos en Google RS485, lo que nos va a aparecer es esto. Utilizamos 4 hilos. De esos 4 hilos tenemos, identificados por colores, lo cual, aunque parezca una cosa muy, muy simple, pero realmente es muy útil a la hora de hacer una instalación. Si mantenemos este esquema de colores en el cableado, difícilmente nos vamos a confundir. Si utilizamos rojo, negro, amarillo, verde, pues cuando lleguemos al expansor, a la sirena o al teclado, pues lo que tenemos ahí grafiado es eso mismo, rojo, negro, amarillo, verde. Entonces es complicado que nos vayamos a confundir. El rojo y el negro se utilizan para llevar la alimentación de 12 voltios y el amarillo y el verde se utilizan para llevar los datos. Pero el amarillo y el verde no son independientes, no funcionan entre sí. Para funcionar necesitan el negativo, porque van referenciados a negativo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el bus, como mínimo, necesita 3 hilos. El positivo lo podemos coger de fuentes de alimentación que tengamos distribuidas, ahora después lo veremos, ¿vale? Pero siempre vamos a tener que llevar desde la central el negro, el amarillo y el verde, hasta todos los elementos del bus. Las diferencias o las ventajas entre conectar en bus o a una conexión punto a punto convencional, pues esto lógicamente va a depender de cada instalación, porque cada instalación es un mundo, pero en general podemos decir que se reduce el cableado, con lo cual se reduce la mano de obra a la hora de hacer las canalizaciones, porque no es lo mismo tener que llevar un cable desde cada punto de la instalación hasta la central o hasta el expansor que corresponda, a hacer un solo recorrido que va pasando por los diferentes elementos, es decir, abrimos el techo, por decirlo de alguna forma, solo una vez, no lo abrimos 20 veces para ir a 20 detectores. Y luego, sobre todo, al margen de esto, que ya digo que esto es opinable y depende de cada instalación, la ventaja principal es que cuando ponemos elementos en bus, esos elementos se están comunicando directamente con la central, se están hablando con ella. No son simplemente un contacto abierto o cerrado, como hemos visto en el ejemplo anterior, de cuando veíamos las resistencias, sino que ahora hay una información. La central les puede preguntar por su estado, les puede interrogar y cada elemento pues, le va a responder, incluso pues, por el nivel de comunicación, si la comunicación es buena, si no es buena,
si le llega, si tiene la alimentación está bien o tiene una alimentación baja, si tienes detector de infrarrojos, por ejemplo, si tiene algún ruido de infrarrojos o si tiene algún problema en el canal de microondas, etc. ¿Vale? O sea, esa es una información de datos que se va a transmitir a través del bus. Con lo cual, siempre es mucho más, a la hora de hacer mantenimientos, etcétera, pues es mucho más flexible el bus que el cableado convencional. Y otra ventaja importante es que en un cableado convencional, en los detectores que todos conocemos, ¿vale? Pues si queremos configurar algo del detector, cambiar la sensibilidad, queremos que no se encienda el LED, queremos hacer cualquier tipo de configuración que permita el detector, tendremos que coger una escalera, subirnos al detector y hacerlo allí físicamente en el detector. Mientras que los elementos que están conectados en bus, esa configuración se hace a través del bus, es decir, se hace desde la central. Lo haremos o por teclado o desde el software de configuración. Y fijaros en estos segundos, si lo hacemos desde el software de configuración, ni siquiera necesitamos estar en la instalación. Podemos hacerlo desde nuestra oficina, desde la central de monitoreo, desde donde sea, desde cualquier punto remoto que tengamos conexión con esa instalación, nos conectamos con la central, miramos las zonas y que queremos apagar el LED de la zona 3, pues entramos en la configuración del detector y apagamos el LED. ¿Queremos subir la sensibilidad? Entramos y subimos la sensibilidad, ¿no? Es una ventaja para mi gusto, la principal de la conexión en bus. ¿Ok? Seguimos con el bus. Respondiendo también preguntas que surgieron antes de llegar aquí. Si hacemos una instalación de bus, la primera pregunta es, ¿cuál es la distancia máxima? Bueno, pues aquí en la distancia máxima, si miráis nuestros manuales o miráis la información de Risco, lo que hemos hecho es ser muy conservadores. Bueno, muy conservadores o no tanto, o todo lo contrario, según como lo veamos. Lo que vais a encontrar es que haciendo la instalación de cualquier manera, con cualquier tipo de cable, haciendo ramales, haciendo derivaciones, haciéndola como queráis, va a funcionar sin ningún problema hasta un máximo de 300 metros de cable. 300 metros que sería la suma de todos los ramales o todas las derivaciones que podamos tener en una misma línea de bus. Si yo tengo un cable que sale hacia la derecha de 100 metros más otro que sale hacia la izquierda de otros 100 metros, pues la distancia máxima que tengo en ese cable son 200 metros, ¿vale? De punta a punta. O sea, no es que el elemento más lejano esté a 100 metros, sino que tengo desde una punta hasta la otra 200 metros de cable, perdón, ¿vale? Esto lo podemos leer de la forma contraria, porque a veces una instalación, hemos dicho que la ISIS Plus admite 512 zonas, pues meter 512 zonas en 300 metros de cable es complicado. O sea, generalmente no nos van a caber, o sea, vamos a necesitar más de 300 metros. Entonces, lo que hacemos es hacer la lectura contraria. Miramos cuáles son las características del bus RS485, las cumplimos y entonces vamos a poder llegar a 1000 metros. ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? Pues sencillo. La instalación en bus típica es una instalación en línea. Muchas veces pensamos, bueno, pero sí que más da, si al final el cable está conectado uno con otro, que más da que estén en paralelo haciendo ramales o, bueno, pues no da igual. Si lo hacemos en línea, aumentamos la distancia. Si utilizamos un cable de categoría 5 o superior, es decir, es un cable trenzado específico para datos, pues también aumentamos la distancia. Y también podemos pensar, bueno, pero si yo quiero más distancia, lo que hago es meter más sección. Error. Cuanto más sección pongamos en el cable, menos distancia. Un cable de categoría 5 con un hilo de 0,22, que suele ser 0,20, 0,22, nos va perfecto para llegar hasta el límite de distancia. Y por último, si además le ponemos resistencia de balanceo en los extremos, hemos dicho una instalación en una sola línea, por tanto, en los dos extremos, las dos puntas de ese cable, una resistencia de balanceo, que puede ser 1K, 2K2, tampoco tiene mucha importancia el valor de resistencia, entre el amarillo y el verde, ¿vale? En cada uno de ellos. Es una resistencia que se utiliza para evitar los rebotes de la señal, ¿vale? Entonces, cumpliendo estas características, vamos a poder llegar hasta una distancia máxima de 1000 metros de bus. 1000 metros que puede ser, partimos desde la central y tenemos el último elemento a 1000 metros de la central, o la central la tenemos en el medio del bus y sacamos un cable hacia la derecha y otro hacia la izquierda de 500 metros cada uno, ¿vale? O sea, la central no es punto de partida ni es un elemento más del bus, simplemente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que sea una sola línea
que parte de un punto, va recorriendo los diferentes elementos de la instalación y acaba en otro punto. En esos dos extremos, resistencia de balanceo entre el amarillo y el verde, categoría 5 o superior, sin hacer ramales. Se permiten pequeños ramales de hasta 9 metros, dependiendo de donde lo veamos, 8 o 9 metros. ¿Vale? Por ejemplo, vamos con el cable por el falso techo y bajamos a un teclado. Eso no se consideraría un ramal. ¿Vale? Pero sí que tenéis que tener en cuenta eso, que todo lo que nos vayamos saltando con respecto a lo que marca el estándar, le estamos restando distancia al bus. Por eso Risco lo que te dice es, haz el cable como quieras, haz el cableado como te dé la gana, siempre que no te pases de 300 metros. ¿Vale? Pero ya digo, en instalaciones de este tipo de 512 zonas, pues lo que deberíamos ir siempre a intentar hacerlo bien desde el principio, porque más que nada es que luego deshacer una instalación que está ya hecha porque nos está dando problemas en el bus, pues nos va a salir mucho más caro que hacerlo bien desde el principio. Y ahora, dicho esto, tanto al hablar de los 300 metros haciendo la instalación de cualquier manera, como cuando hablo de los 1000 metros haciéndola bien, me refiero siempre a los datos. ¿Vale? A nadie se le puede pasar por la cabeza, o se le debería pasar por la cabeza, llevar 12 voltios a 1000 metros por un hilo de 0,22. ¿Vale? La alimentación la tenemos que tener donde nos haga falta. Si yo tengo un detector o una sirena en una fachada, pues tendré que poner una fuente de alimentación cerca de la sirena. Si yo tengo una barrera en un perímetro a 500 metros de la central, pues esa barrera tendré que llevarle una fuente de alimentación cerquita de la barrera. ¿Vale? Como máximo, pues a 80, 100 metros es lo máximo que podemos llevar los 12 voltios. ¿Vale? Yo me gusta insistir mucho en esto porque la mayoría, vamos, diría que el 90% de los problemas que pueda dar una instalación de bus está derivado de la alimentación. Si diseñamos bien la alimentación desde el principio, la instalación de bus no tiene por qué dar ningún problema. Entonces, ¿cómo hacemos esas alimentaciones que decía? Pues utilizando fuentes de bus. La fuente de bus es un elemento más del bus que se va a direccionar con su propia dirección, fuente 1, fuente 2, fuente 3 o la que sea, y como tiene su positivo propio, no necesitamos el positivo de la central, pero sí que necesitamos los otros 3 hilos. Necesitamos el negro, amarillo y verde. ¿Okay? Y desde esa fuente lo que haremos es alimentar pues, lo que tengamos alrededor de la fuente. Iríamos con los 4 hilos desde la central alimentando lo que esté cerca de la central hasta llegar a, pues eso, a 100 metros aproximadamente, y a partir de ahí tendríamos que renovar la alimentación. Aquí, de hecho, en este dibujo faltaría una parte. Esa fuente de alimentación puede alimentar los elementos que tengamos a continuación, pero también puede alimentar hacia atrás. Es decir, si tenemos un perímetro, yo puedo poner una fuente de alimentación a 200 metros de la central y desde esa fuente alimentar 100 metros hacia adelante y 100 metros hacia atrás. ¿Vale? Por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Que se entiende bien. O sea, digamos que nos faltaría aquí pues, otro tramo de cable rojo hacia la izquierda, ¿no? Para alimentar pues, cualquier otro elemento que tuviésemos en esta zona. ¿Vale? Pero, importantísimo, ya digo, la fuente de alimentación siempre cerca de donde la necesitemos. Bueno, esto es un poco lo que os comentaba. El bus RS485, lo que marca el estándar sería una instalación en línea donde sacamos 4 hilos que parten de un punto, en este caso parten de la central, iríamos recorriendo los diferentes elementos y terminamos en otro punto. Entre amarillo y verde, recomendable una resistencia de balanceo, pues ya digo, de 1K, 2K2, la que tengamos a mano. Esto estaría cumpliendo lo que marca el estándar. Si no nos pasamos de 300 metros, lo podemos hacer de cualquier manera. Podemos hacer estrellas, ¿vale? Podemos hacer instalaciones combinadas, ¿vale? Pero repito, esos 300 metros, o sea, cuando la distancia de la que hablamos es la suma de todos los tramos. O sea, no es que el elemento más lejano esté a 300 metros, sino que tenemos que sumar todos los cables y si nos da más de 300 metros, pues entonces mal, tenemos que hacerlo en línea. Bueno, el test de bus nos da algunas ventajas. Bueno, el test de bus es una utilidad que tenemos por tener elementos conectados en bus que podemos interrogar a los elementos para ver cuál es su nivel de comunicaciones. La central lo que va a hacer es lanzar diferentes paquetes a cada uno de ellos y ver si se recibe respuesta o no se recibe respuesta. Entonces, cuando hacemos el test de bus, lo que vamos a ver en caso de que tengamos algún problema, algún cortocircuito, algún cable cortado, pues que habrá algunos elementos que responden y otros elementos que no responden.
Si miramos el plano de la instalación, pues rápidamente vamos a poder ver entre qué punto y qué punto se nos ha cortado el cable o en qué punto tenemos el problema. ¿Vale? Luego después, esta es un poco la parte de conexionado, ¿vale? Pero ahora después vamos a ver también la gestión del bus, cómo dar de alta elementos, cómo borrarlos, etc. Seguimos con las comunicaciones. Desde hace unos años utilizamos un concepto que es la comunicación multisocket o multicanal, o como queramos llamarlo. Esto es por diferenciarlo de las centrales y los módulos antiguos que eran monosocket. Vale. ¿Qué es multisocket y qué es monosocket? Bueno, pues multisocket significa que podemos hacer por el mismo canal, es decir, supongamos que solamente tenemos un módulo IP, pues a través del módulo IP podemos establecer diferentes comunicaciones a la vez, simultáneamente, ¿vale? Por ejemplo, conectaríamos el módulo IP a través de Internet a nuestro software de configuración. En este caso sería una conexión directa. Vamos a suponer que conocemos la IP pública de la instalación, tenemos direccionado el puerto correspondiente y desde fuera pues nos conectamos directamente con la central, ¿vale? A través de la IP pública de la instalación. Esto nos mantendría, digamos, un canal ocupado, ¿vale? Ya tenemos una conexión establecida, pues ya tendríamos ese canal ocupado. En los módulos antiguos, ¿vale? Centrales LISIS de versiones 3, con módulos antiguos, las Agility, etcétera, las centrales de hace unos años, aquí estaba ya el límite. Teníamos ya el canal ocupado, ya no podíamos utilizar el módulo IP para nada más, ¿vale? Sin embargo, desde que son multisocket, el mismo módulo nos permite hacer más comunicaciones a la vez. Por ejemplo, podríamos enviar un correo electrónico a los números privados del usuario. Y a la vez podríamos transmitir en SIP o a la receptora, o sea, el protocolo IP nativo de Risco a la receptora. Y además, mantener la conexión con la nube, que también a la nube nos permite a la vez transmitir a la receptora, conectar las aplicaciones del usuario o hacer la conexión bidireccional a través de la nube. ¿Vale? Por el mismo módulo estaríamos estableciendo 4 comunicaciones simultáneamente. Si además añadimos un módulo GSM, pues estaríamos duplicando todo esto. O sea, podríamos tener otras 4 conexiones a los mismos destinos, pero a través del GSM. ¿Ok? Ok. Bueno, para los que os habéis conectado un poquito más tarde, por si no llegasteis a tiempo que cuando lo comenté al principio, la presentación se está grabando, así es que 24 horas después de que terminemos, os llegará un correo automáticamente desde la plataforma con, bueno, por un lado el certificado del curso, el certificado de asistencia y con un enlace para la grabación, ¿de acuerdo? Así que podéis acceder después a la grabación y verlo desde el principio, incluso compartir el enlace con quien queráis. Bueno, gestión del bus. Ya dijimos las limitaciones que tiene, etc. Bueno, tener varias líneas de bus nos permite, bueno, por un lado, obviamente, distribuir la instalación, poder tener, si tenemos una instalación grande con muchos elementos, pues poder tenerlos repartidos por las diferentes líneas de bus. Pero también nos permite otras funciones, que es, por ejemplo, una conexión entrelazada o redundancia. Por ejemplo, podemos ir intercalando detectores, ¿vale? Zona 1 en el bus 1, la zona 2 en el bus 2, la zona 3 en el bus 1 de nuevo, la zona 4 en el bus 2, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que en caso de que tengamos un problema en una de las líneas de bus, no perdamos todo un ala del edificio a la vez, ¿vale? Vamos a ir perdiendo pues, zonas intercaladas, ¿vale? Eso sería, digamos, un nivel mayor de seguridad a nivel más bueno, de averías, etcétera, ¿no? Pero también podemos utilizarlo para duplicar las zonas. Si ponemos cubriendo la misma zona 2 detectores, uno conectado en cada línea de bus, en caso de que nos saboteen una línea, sabemos que tenemos un segundo detector funcionando, ¿vale? Para mayor seguridad. Estas son 2 funciones que se pueden dar, que a veces no se nos ocurren, ¿no? Y son bastante obvias y que se pueden utilizar. Luego os comentaba antes, hablando de la distancia de bus, esos 1000 metros que os comentaba,
hay un tipo de expansor que es lo que llamamos expansor de zonas bus. Son expansores que nos permiten poner otras 32 zonas. Bueno, perdón. La central puede manejar por sí misma 32 direcciones de zona. Es decir, conectado directamente al bus de la central, podemos tener los detectores del 1 al 32. Si necesitamos poner más de 32 detectores, lo que tenemos que hacer es añadir un expansor de zonas bus. Y ese expansor de zonas bus nos va a permitir poner 32 direcciones más. Cada uno que pongamos, 32 zonas más. Esa es la función básica, digamos, ¿no? la que nos permite entender para qué sirven. Pero además, nos permiten ampliar el bus en 1000 metros más, porque ese expansor de zonas bus nos está generando un tramo nuevo de bus con las mismas características que teníamos en la central. Así que si ponemos un expansor de zonas bus a 1000 metros de la central, a partir de ahí tendremos otros 1000 metros más de bus. ¿Cuál es la limitación? La limitación es que este expansor de zonas bus únicamente nos sirve para conectar zonas, es decir, solamente podemos conectar detectores. No podremos conectar sirenas, no podremos conectar teclados, no podremos conectar otros expansores. ¿Ok? Pero sí podremos tener el último detector a 2000 metros de la central. Siempre, insisto, teniendo en cuenta el tema de alimentaciones que os comenté antes, el tipo de cable, la arquitectura de bus que hagamos, etc. Bueno, ¿cómo damos de alta los elementos del bus? En general, los elementos de bus se direccionan físicamente con microswitch. Únicamente un teclado que ha salido ahora, que después veréis en la cámara, si nos da tiempo, se direcciona, digamos, a través del propio teclado, ¿no? Se direcciona por software, digamos. Los demás, todo se hace con microswitch. Van direccionados en binario, todos utilizan la misma tabla, empezando por 0, es decir, todos los switch en off sería la dirección 1, así que el teclado o el expansor o la sirena, según lo sacamos de la caja, ya es el número 1. Antes de conectarlo tendríamos que direccionar cada uno con una dirección diferente. Si queremos cambiar la dirección en algún momento, hay que tener en cuenta que tenemos que reiniciarle la alimentación porque esa dirección solamente la lee cuando arrancamos. Si lo tenemos encendido con alimentación y le cambiamos el switch, él no va a leer el cambio, ¿vale? Tenemos que apagarle, volverlo a encender y entonces es cuando va a leer la nueva dirección. Una vez que lo tenemos todo conectado, lo que tenemos que hacer es lo que llamamos una autoconfiguración de bus o un autoescaneo. Este autoescaneo lo vamos a hacer o bien con ese asistente de arranque que os comentaba al principio, donde la central nos va a ir guiando por una serie de pasos y uno de ellos va a ser dar de alta los elementos que tengamos en bus. O podemos entrar directamente en programación, entramos en el menú 7, que es de instalación, y dentro del menú 7 de instalación, pues hacemos iríamos a dispositivo de bus y autobúsqueda. Entonces, cuando hacemos la autobúsqueda, la central lo que va a hacer es ir preguntando familia por familia a todas las posibles direcciones, a ver quién responde y quién no. Y una vez que responde alguien, pues nos lo identifica. Nos ha respondido un detector de tal tipo, o ha respondido una sirena o un teclado de tal tipo. ¿Ok? Entonces haremos el escaneo de bus y el resultado que nos da es algo parecido a esto que aparece aquí. Entonces, en LACES Plus tenemos que entender dos conceptos que son independientes pero que están relacionados el uno con el otro. Por un lado está la dirección física, ¿vale? Que es lo que os estoy diciendo que se configura con el microswitch. O sea, yo con el microswitch fijo ese detector o ese teclado en la dirección física número 3 o en la dirección física número 5, la que yo quiera. ¿Vale? Lo tengo fijado con un deep switch. Si la quiero cambiar, tengo que mover el deep switch, lo tengo que cambiar físicamente. ¿Okay? Pero no solo con eso. La dirección física se completa con el número de bus al que esté conectado. Por tanto, el teclado 1 que está conectado en el bus 1 tiene una dirección física diferente al teclado 1 que está en el bus 3. ¿Vale? Para la central son dos teclados diferentes y los diferencia perfectamente, aunque en el microswitch los dos estén direccionados como 1. ¿Vale? Pero es el 1 del bus 1 y el 1 del bus 3. ¿Ok? Y ese es el resultado que nos está mostrando en la pantalla. En este caso lo que nos encuentra es, por un lado, si empezamos por arriba a la izquierda, lo que vemos es que nos pone exist. Eso significa que ha encontrado algo que ya existía.
ya estaba dado de alta. Aquí nos puede decir que ya existía, nos puede decir que es nuevo o nos puede decir borrar. ¿Vale? La explicación es bastante obvia. Existía, pues que ya estaba dado de alta en la base de datos. Nuevo, pues que ese elemento ha respondido, pero no estaba dado de alta en la base de datos, con lo cual lo que nos ofrece es darlo de alta. Y borrar, lo que significa es que teníamos dado de alta un elemento que no responde y lo que nos está ofreciendo es borrarlo. ¿Ok? En este caso ha encontrado el elemento número 2 de su familia, la que sea, que ahora lo veremos. ¿Vale? Es el segundo elemento de esa familia. ¿Qué familia es? Pues la familia lo tenemos abajo a la derecha. El tipo es un LCD-E. LCD, pues es un teclado con pantalla LCD y la E nos indica que es un teclado elegant, es decir, es un teclado del mismo tipo el que tenéis en la foto. Lo que he encontrado, el segundo teclado que he encontrado es un teclado LCD. Y ahora en la parte de la izquierda abajo lo que vemos es la dirección física que tiene ese teclado. Ese teclado está en el bus número 3, empezando por la izquierda, conectado directamente a la central, por eso no aparece en el medio, aparecen dos guiones, ¿vale? Está conectado directamente a la central y tiene la dirección física 03. Es decir, con los switch lo hemos configurado como número 3. ¿Ok? Entonces, los dos conceptos de los que os hablaba. Dirección física, en este caso, el 303. Dirección lógica, el 002. ¿Vale? Es el teclado número 2. Para mí, en mis planos, en donde yo haga mis anotaciones, diré el teclado número 2, que está puesto en el pasillo principal de planta segunda, tiene la dirección 303. ¿Ok? Importante que entendáis el concepto este de dirección física y dirección lógica, porque nos va a ayudar luego a la hora de direccionar los elementos y a la hora de hacer cambios. Si no entendemos esto, es complicado después darlos de alta y direccionarlos. Johnny nos hace una pregunta, volviendo un poquito para atrás, pero creo que es interesante lo que está preguntando, porque quizá no lo he dejado del todo claro. Voy a volver un poquito para atrás, si me perdonáis. Y si me deja la presentación. Bueno, de hecho, lo vamos a hacer sobre esta que teníamos aquí. Vale, sobre esta. Cuando hablamos de los expansores de zonas bus, okay, os decía que cada expansor de zonas bus nos amplía 32 nuevas direcciones de zona y con eso nos añade un tramo nuevo de bus de 1000 metros. ¿Vale? Lo dije un poco de refilón, pero quizá no lo dije de forma directa. No nos permite conectar otros expansores. O sea, solamente podemos conectar detectores. No podemos conectar sirenas, no podemos conectar teclados, ni podemos conectar otros expansores. Y el que no permita conectar otros expansores significa que tampoco podemos conectar otros expansores de zonas bus. Es decir, no podemos encadenar expansores de zonas bus. ¿Vale? Por tanto, la distancia máxima que tenemos desde la central hasta el último elemento nunca va a ser más de 2000 metros. 1000 metros que nos permite la central. Si a los 1000 metros de la central ponemos un expansor de zonas bus, desde ese expansor hasta el último extremo tendremos 1000 metros más. Pero ya está, no podemos seguir más porque no podemos conectar otros expansores ahí. ¿Ok? Acordaros que el expansor de zonas bus únicamente nos permite conectar zonas. No permite conectar ninguna otra cosa que no sea una zona. Ni sirenas, ni teclados, ni otros expansores. Ok, pues volvemos donde estábamos. Entonces, una vez que hace la autobúsqueda, igual que habéis visto en ese caso que nos aparecía un módulo de tipo LCD, pues ahí nos va a ir indicando los diferentes tipos que se vaya encontrando. Tenemos que comprobar que lo que nos está encontrando la central realmente corresponde con lo que tenemos que tener. Por ejemplo, en este caso nos ha encontrado un módulo de tipo IPC2.
IPC2 es un módulo IP de segunda generación, es decir, un multisocket, que son los que tenemos ahora mismo en catálogo, ya no tenemos de los otros. ¿Okay? Entonces, si encuentro un IPC2, que de hecho esta diapositiva no corresponde con la ESIX Plus, porque en la ESIX Plus nunca va a encontrar un IPC2, puesto que no existe un módulo IP para ella, ya lo lleva incorporado. ¿Vale? Vamos a cambiar al siguiente para que lo entendáis bien. ¿Vale? Perdón. ¿Vale? Olvidaros del que tenemos arriba a la izquierda, nos centramos en el de la derecha. Si nos ha encontrado un módulo G2, G3G, es un módulo GSM multisocket. Puede ser un 2G, puede ser un 3G o puede ser un 4G. Ahora mismo en catálogo solamente hay 2G y 4G. Entonces tenemos que comprobar que realmente lo que encuentra corresponde con lo que estamos esperando que encuentre. Si aquí en vez de esto nos pusiera GSM, significa que lo que tenemos puesto no es un multisocket, es un módulo de los antiguos. Y eso no es bueno. ¿Vale? Si lo hemos hecho conscientemente, bien. Pero si no, pues tenemos que mirar a ver qué ha pasado. A ver si es que nos hemos confundido de referencia, si hemos cogido un módulo que teníamos por el almacén y no es el que teníamos que tener. ¿Vale? Hay que comprobarlo. En general, como esa información nos la va a dar el propio módulo, difícilmente va a estar mal. ¿Vale? Salvo que nos hayamos confundido a poner un módulo que no es. Entonces, bueno, hay diferentes tipos. Aquí tenéis algunos, no están todos. ¿Vale? Pero bueno, esto se puede consultar más o menos a qué corresponde cada uno. Todo lo que sea LCD pues es un teclado, W significa que es un elemento vía radio, BZ pues es bus zone, es un expansor de zonas. Vale, pues, bueno, aquí hay unos pocos y hay bastantes más. ¿Vale? En algunos de los casos, cuando damos de alta algún elemento, nos hace algunas preguntas o nos pide algunas configuraciones que tenemos que hacer de ese elemento. Por ejemplo, cuando damos de alta un teclado, que de hecho yo creo que es el que más preguntas nos va a hacer, ¿vale? Pues, además de indicarnos, como estáis viendo aquí, pues que es un teclado de tipo LCD, que tiene la dirección 2, está con la dirección física 2 en el bus 1. ¿Vale? Pues si le damos OK, a continuación nos va a preguntar a qué partición lo queremos asignar. Esto ya son opciones de configuración que generalmente las podríamos hacer desde el propio menú de configuración de la central, entraríamos en teclados y configuramos lo que queramos. ¿Vale? Esto simplemente lo que hace es que nos facilita, como estamos dando de alta el teclado y esto lo vamos a tener que configurar sí o sí, pues lo hacemos ya de seguido. ¿Vale? Nos lo va preguntando la central, nos aparece en la pantalla y directamente vamos configurando lo que necesitemos. Entonces, lo primero que nos pide es que la asociemos a una partición, es decir, ¿dónde está montado el teclado? ¿Está montado en la partición 1? ¿Está montado en la 3? ¿Está montado en la 5? ¿A qué partición tenemos que asociar sus eventos? Y ¿qué partición es la que vamos a armar cuando hagamos un armado rápido? ¿A qué partición pertenece ese teclado, básicamente? A continuación nos pregunta por la máscara. La máscara es la que nos permite armar varias particiones o controlar varias particiones, todas las que yo le marque en la máscara. En este caso tenemos de la 1 a la 10, están todas activadas. Pues desde este teclado yo podré armar y desarmar cualquiera de esas 10 particiones. ¿Que quiero también controlar alguna partición por encima de la 10? Pues simplemente me movería a la parte de arriba, veis que tenemos ahí como un cursor, cambiaríamos de grupo y pondríamos de P10, de P11 a P20, ¿vale? Y entonces el 1, 2, 3, 4 que nos aparece abajo correspondería con la 11, 12, 13, 14, ¿de acuerdo? Entonces simplemente pulsando el 1, pulsando el 2 o pulsando el 3, encendemos o apagamos la partición. Bueno, en los teclados nos hace otras preguntas también. Nos va a preguntar si queremos utilizar las teclas de emergencia, la alarma de pánico, la alarma médica, la alarma de incendio. ¿Vale? Y dependiendo del módulo que sea, pues nos preguntará unas cosas o nos preguntará otras, ¿no? Pero sí que tener en cuenta que a veces nos van a aparecer estas preguntas que tenemos que darle OK y a veces no van a aparecer. Otra cosa importante a tener en cuenta cuando hacemos la autobúsqueda es que hay que terminarla. Una vez que la hemos empezado, hay que terminarla hasta que vuelva a poner otra vez autoconfiguración. Porque si lo paramos a medias, ya no guarda nada. No guarda lo siguiente, por supuesto, porque no hemos pasado por ahí, pero tampoco guarda lo anterior. ¿Vale? Así que importante, siempre que empecemos a hacer autoconfiguración, hay que avanzar hasta el final. Bueno, ¿cómo hacemos cambios en el bus? ¿Cómo podemos mover un detector bus, o sea, un detector que está conectado al bus directamente, de una zona a otra? Se puede hacer, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que queremos hacer, ¿no? Saber qué detector es el que queremos que borrar. El que queremos borrar, perdón. Lo localizamos, ¿vale? Para borrar. Una vez que lo hemos borrado, lo asignamos manualmente a la nueva zona y, por último,
hacemos un test para comprobar que todo está correcto, ¿vale? No os preocupéis, no os asustéis, que lo vamos a ver. Entonces, como decíamos, lo primero es seleccionar la zona donde tenemos el detector. Yo tengo un detector dado de alta en la zona 25 y no quiero que esté en la 25, me lo quiero llevar a otro sitio. Entonces, tengo que ir a la zona 25 y borrar. ¿Cómo hago eso? Pues ahí a la izquierda tenéis el mapa, la ruta de menús por la que tenemos que llegar hasta ese menú. Tendríamos que entrar en programación, menú 7 instalación, 2 manual, 9 zona bus. Una vez que estamos en las zonas bus, localizamos, en este caso iríamos moviéndonos hasta la zona 25, entramos en la zona 25 y lo borramos. ¿Cómo se borra un detector? Pues cambiándole el tipo a ninguno. Lo cambiamos con el armado parcial, el icono de la casita que tenemos arriba a la izquierda, y vamos pulsando para que vaya pasando por toda la lista de tipos hasta que ponga ninguno. Ahí lo que nos va a poner es el detector que tengamos, ODT no sé qué o el detector que sea. Pues vamos cambiando hasta que ponga ninguno. Una vez que pone ninguno, lo que hemos hecho es borrarlo. Es decir, ese detector que físicamente sigue teniendo la misma dirección, pero ya no está asignado a la zona 25. Comprobamos, volvemos a entrar y vemos que en la zona 25 ya no nos aparece ninguna dirección física, ¿vale? Es decir, ya no hay ningún detector que esté asociado a esa zona. A continuación lo tendríamos que asignar a la zona nueva. Volveríamos a entrar en el mismo menú, zonas bus, elegimos la zona que nos interese, en este caso, por ejemplo, la 6, y manualmente, otra vez pulsando el armado parcial, cambiamos el tipo al mismo que teníamos en la zona anterior. Tendríamos que haber tomado nota, ¿no? O DT 15, en este caso es un watch out de 15 metros, el estándar. ¿Vale? Pues lo daríamos de alta con el tipo correspondiente. Y ahora, para ver que lo hemos hecho bien, pues lo que tenemos que hacer es un test de bus. Haríamos un test de bus y comprobaríamos que en esa zona, ¿vale?, hay un detector de tipo ODT15 en la zona 6 que nos da un 100% de resultado. Es decir, se le han enviado un número de paquetes y el detector ha respondido a todos los paquetes correctamente. Lo que significa que la comunicación es buena. Aquí en el test de bus, esa comunicación está marcada como un porcentaje, pero no lo veáis como porcentaje. El único valor válido es 100. Si encontramos otra cosa diferente a 100, significa que por el camino se ha perdido algún paquete. Si se pierden paquetes, es que la comunicación no es buena. ¿Ok? Así que el único resultado que es válido es 100%. Cualquier otra cosa, hay que buscar qué problema tenemos en el bus. Si es que tenemos alguna mala conexión, algún cable cruzado, nos falta algo, lo que sea. Bueno, esto no hace falta que perdamos tiempo aquí. Bueno, por último, esto es una pregunta que surge muy a menudo. ¿Cómo volvemos la central a valores de fábrica? Los que conocíais las centrales anteriores, las Lysis y ProSys Plus, sabéis que tenía un DIP switch, el DIP número 2, que nos permitía entrar, nos habilitaba los códigos de fábrica y con eso entrábamos en el asistente de arranque para poder ya entrar en programación, etc. Lysis Plus no tiene esos DIP switch. Si os acordáis cuando hemos visto al principio la placa, no hay ningún DIP switch que podamos tocar. Entonces, si no conocemos los códigos para entrar en programación o el código de usuario maestro, ¿cómo hacemos para poder recuperarlos? Pues la forma de recuperarlos es la que veis aquí. Cuidado porque esto que os voy a contar ahora no es para volver a valor de fábrica, lo vamos a ver luego al final, ¿vale? Pero lo que os voy a contar ahora es para recuperar los códigos. Para recuperar los códigos, lo que haríamos es, bueno, primero, los códigos que recupera son el usuario maestro, el instalador y el subinstalador. No vuelve a fábrica la programación, ni nos borra nada, ni nos va a desconectar de la nube, ni nos va a hacer nada más. Solamente recuperar los códigos. En el teclado pulsamos a la vez el asterisco o la tecla de menú y el 8. Eso nos va a mostrar en pantalla un número de 15 dígitos. Un número de 15 dígitos que es el número de serie de la central completo. ¿Ok?
apuntamos ese número de serie y ahora con ese número de serie nos vamos a la aplicación Handy App, que si no la tenéis, os recomiendo que la descarguéis, buscadla en Google Play o en el Apple Store. Handy App lo tenéis en pantalla, se escribe así. Es una aplicación que es una herramienta de instalador. Nos permite varias cosas. Por un lado, pues descarga de manuales, simplemente escaneando el código QR de un equipo o poniendo el número de serie, pues podemos descargar manuales. Nos permite comprobar si un equipo está fuera de garantía o está en garantía. Nos permite hacer cálculos de las instalaciones para ver si tenemos la fuente de alimentación bien dimensionada o tenemos cuánto nos va a durar con la batería, etc. ¿Vale? Es una herramienta, ya digo, de instalador. Y una de las últimas funciones que se le ha incorporado es esta. Hay un menú que pone recuperar PIN y desde ese menú lo que hacemos es introducir la clave de 15 dígitos, este número de serie, y nos va a dar como resultado un código PIN. ¿Vale? Entonces apuntamos este código PIN que nos ha dado Handy App, nos volvemos a la central, la reiniciamos y entonces al reiniciar nos va a pedir el código PIN. La reiniciamos sin haber salido del menú en el que estábamos. Hemos pulsado asterisco 8, dejamos el teclado en ese menú, nos vamos a Handy App, metemos los 15 dígitos, nos responde con una clave de 8 dígitos y ahora nos volvemos a la central, reiniciamos la alimentación y cuando arranque nos va a pedir esa clave de 8 dígitos. Si lo hemos hecho bien, pues lo que hemos hecho es que hemos recuperado los códigos de maestro, de instalador y subinstalador. Por supuesto que queda registrado en el menú de la central, en el histórico de eventos de la central, ¿vale? Para que quede constancia de que se han restablecido los códigos. Y ahora ya con los códigos de fábrica entraremos en programación, en el menú de sistema, configuración, y dentro de configuración hay una opción para volver a fábrica. ¿Vale? Ahí ya sí podríamos volver a fábrica en la central completa. ¿De acuerdo? O sea, este procedimiento que tenéis en pantalla no es para volver a fábrica a la central, es solamente para recuperar los códigos. Y una vez que hemos recuperado los códigos ya accedemos por menú y la volvemos a fábrica. Me volvéis a preguntar que dónde podéis descargaros esta pantalla que tenéis aquí. Os repito, en la parte de documentos que tenéis en la plataforma están cargadas las presentaciones, tanto la de hoy como la de mañana, como la hoja de la arquitectura del ISIS Plus. ¿Vale? Lo podéis descargar desde ahí y la vais a poder consultar cuando lo necesitéis. ¿Ok? Y bueno, a lo que quiero enseñaros, que más o menos estamos en la hora prevista, os voy a enseñar un momentito, si me deja la plataforma, cambiamos a la otra cámara. Un momento. Aquí está. Vale, dejamos de compartir pantalla y compartimos la cámara. Okay. Voy a cambiar también el micrófono para que me escuchéis mejor desde allí. Ahora, ya cambiamos. Ok, bueno, pues este set que tenemos montado aquí es lo que vamos a utilizar mañana para la parte práctica. Y bueno, como veis, lo que tenemos montado es un Análisis Plus, donde tenemos conectado, bueno, por un lado, al bus número 1, que viene aquí a esta regleta, pues tenemos conectado todos los elementos, ¿no? Tenemos conectado un módulo de audio, que como veis, tiene este cablecito gris que viene pinchado aquí directamente, que os lo comentaba antes al principio. Tenemos conectado un receptor vía radio convencional, ¿no? Que nos serviría para cualquier transmisor vía radio de los que conocíamos hasta ahora. Tenemos también conectado un expansor de 8 zonas cableadas, ¿vale? Al expansor de 8 zonas cableadas, en este conectorcito que tiene aquí, le tenemos conectado el teclado Panda, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar para programar. Y luego además tenemos conectado este otro módulo, que antes también me preguntaba alguien por él, que es un módulo COB, ¿vale? Es un Cellular on Bus.
este módulo es una base donde podemos pinchar el módulo GSM. Sabéis que el módulo GSM, como antes os comenté, iría conectado normalmente en este conector negro que tenemos aquí. Con el módulo COP nos podemos llevar el GSM lejos de la central, pues a un punto en el que tengamos mejor cobertura o simplemente por un tema de seguridad. ¿Vale? Si tenemos la central en un armario de comunicaciones, por ejemplo, en una sala, digamos, accesible más o menos, y cuando vayan a entrar a sabotearnos, pues nos vienen con un inhibidor, el módulo COP nos permite llevarnos el GSM lejos de la central, de forma que aunque entrasen con un inhibidor a la central, el módulo COP va a seguir funcionando, ¿vale? No estarían saboteando la señal GSM. Lo podemos poner arriba en el tejado o en un sitio que esté más protegido, ¿vale? Entonces podemos ponerlo así conectado directamente a la central como lo tengo yo, hasta 30 metros de la central, y si le pusiéramos alimentación, que aquí tenemos el jack para poner la fuente de alimentación, podríamos ponerlo hasta 300 metros de la central. Así que podríamos tener el GSM a 300 metros de la central. ¿Okay? Esto es todo lo que tenemos en el bus número 1, que es este. En el bus número 2, este cablecito gris que sale por aquí nos viene al teclado RISC Control que tengo aquí. ¿Okay? Es el teclado táctil. Y luego en el bus número 3, lo que tenemos conectado es el receptor de vídeo. En este caso, tenemos el receptor de vídeo, él solo, en el bus número 3. ¿Por qué? Os lo dije al principio también. Porque el receptor de vídeo, para que funcionen las cámaras de la mejor forma, lo suyo es que pongamos el bus número 3 en modo rápido. Si lo ponemos en modo rápido, el único que puede trabajar en ese modo es el receptor de vídeo. Yo podría conectar receptor de vídeo y otros módulos, pero entonces no podría trabajar en modo rápido. ¿Ok? Así que, si queremos trabajar bien, receptor de vídeo al bus 3, el bus en modo rápido y solo receptor de vídeo. Podría tener más receptores de vídeo, ¿vale? Porque todos trabajarían en modo rápido. Y luego, añadido a esto todavía no lo hemos lanzado, estamos ahora mismo lanzándolo, en breve veréis la campaña. Tengo conectado un lector de control de accesos, ¿vale? Que está puesto también en el bus número 1. Este lector de control de accesos lo que nos permite es, con llaveros de este tipo, con tag, pues abrir una puerta o armar y desarmar el sistema. ¿Vale? Admite hasta 32 lectores, que podrían ser 32 puertas con un solo lector o 16 puertas con lector de entrada y lector de salida. Utilizamos las salidas de la central, salidas de relé de la central, para activar la cerradura, y utilizamos entradas de zona de la central para el contacto magnético de la puerta y para el pulsador de petición de salida. Es decir, podríamos tener un lector por la parte de fuera de la puerta, ¿vale? Y tendríamos que identificarnos con una tarjeta para poder abrir, y por la parte de dentro lo que tendríamos es simplemente un pulsador, y con el pulsador abriríamos. O mecánicamente, pues abriendo con la manilla de la puerta. ¿Ok? Además de función de abrir la puerta, armar y desarmar, tenemos función también de puerta forzada o puerta mantenida. ¿Qué significa? Bueno, puerta forzada sería si alguien abre la puerta sin haberse identificado o sin haber pulsado, ¿vale? La abre de una forma forzada, pues podemos tener alarma de puerta forzada. Y puerta mantenida es que tenemos un tiempo de apertura. Si no hemos cerrado la puerta antes de que haya finalizado ese tiempo, pues también nos va a dar una alarma de puerta mantenida. ¿Okay? En este caso no tenemos cerradura, simplemente lo que tenemos es conectado al relé número 1 de la central, pues aquí está lucecita para que cuando pasamos nuestra tarjeta nos abre la puerta y lo vemos porque se enciende la luz. Okay. Si yo quisiera armar, lo que tendría que hacer es pasar 3 veces la tarjeta, ¿vale? Y veis que automáticamente está armando, ¿vale? Ya armado. Okay. Ahora quiero desarmar. Bueno, puedo desarmar, por supuesto, por teclado o con la aplicación, pero bueno, si voy con la tarjeta de nuevo, pues pasaría por aquí y desarmaría. ¿Okay? Y a la vez me abre la puerta. ¿Ok? Ya digo, esto no está lanzado todavía, se lanzará pues, en los próximos días. Estamos ya haciendo la campaña, estamos haciendo eventos con distribuidores, etcétera. Y bueno, pues dependemos ya un poco de la disponibilidad. ¿Ok? Pues bueno, perdón, me faltó terminar de comentaros lo que tengo conectado aquí. Tenemos, bueno, por aquí por un lado el cable de la batería, que no tenemos batería puesta.
os decía, el conectorcito del tamper de la caja, que en este caso el tamper lo tengo suelto porque no tenemos la caja puesta, pero veis que viene a este conectorcito de aquí. Luego el cable del módulo de voz que ya os comenté, por aquí van las señales analógicas de micrófono y altavoz, ¿vale? Por tanto tiene que ir directamente por aquí, no puede ir a través de bus, o sea, a través del bus está conectado con este cable que tenemos aquí, ¿vale? Para que se comunique con la central, pero la parte analógica va con un cable directo entre estos dos terminales. Y luego aquí lo que tengo puesto es el USB que va conectado al ordenador. Ok, y ya mañana pues veremos la parte de programación, ya digo, desde el teclado, porque veis un poco cómo se maneja el teclado, que todo se puede hacer desde el propio teclado y que todo se puede hacer también desde el ordenador, lógicamente desde el ordenador mucho más sencillo y más gráfico. Y bueno, como novedad también, aunque aquí no lo vamos a ver, pero bueno, os comento que estamos ya en pruebas con los primeros teclados RIS Control que incluyen dispositivos Z-Wave, que incluyen, perdón, un gateway Z-Wave para poder controlar dispositivos de domótica, ¿vale? Automatización doméstica, pues módulos de enchufe, de módulos de persiana, termostatos, módulos de luces, lo que se nos ocurra, ¿no? Iría controlado directamente a través de este teclado RIS Control, ¿vale? Que también saldrá en breve. Pues nada, dejadme que repase si tenemos alguna pregunta final. Me estoy diciendo, tenía que haberlo mirado antes, me estoy diciendo que no se está viendo, no se ha visto la cámara. Pues tal y como lo veo yo en pantalla se debería estar viendo. Sinceramente no sé deciros por qué no se ve. Porque aquí está configurado y le llevamos. De hecho, yo en la pantalla que tengo, digamos, de la audiencia, la vista de la audiencia que tendríais vosotros, a mí sí me aparece. Está el cuadro oscuro. Pues curioso, la verdad. A ver, dejadme un segundito a ver si lo puedo compartir de otra forma. Vamos a ver, cerramos aquí. Voy a abrir directamente la aplicación de la cámara en vez de compartirlo con la plataforma, a ver si así lo podemos ver. Un segundito. Vale, esta no es la que os quiero mostrar, pero a ver si me deja cambiar de cámara. Vale, ahora sí la estáis viendo, ¿no? ¿No? ¿Tampoco? Ah, perdón, ahora sí. Sí, ahora sí. Al cambiar de cámara ahora no había compartido la pantalla. Vale, pues lo tendré en cuenta mañana para compartirlo de esta forma en vez de como lo debería hacer, pero bueno, no funcionará. Bueno, si queréis, por repasar muy rápido lo que os he comentado, ¿vale? La central, todos los elementos conectados aquí al bus número 1, ¿vale? Lo de voz, receptor vía radio, el expansor de 8 zonas cableadas, el módulo COB, donde tenemos puesto el GSM, ¿vale? Todo esto estaría en el bus número 1. Y de aquí del bus número 1 también sale el lector de control de accesos que os comentaba antes, ¿vale? Que antes, bueno, pues hemos hecho aquí el ejemplo, simplemente paso la tarjeta y me abre la puerta, que en este caso lo simulamos con los LEDs estos que tenemos aquí abajo, y si quisiera armar, pues lo que tengo que hacer es pasar, perdón, 1, 2 y 3 veces. ¿Vale? Pasamos 3 veces, ya vemos ahí en el teclado que se ha armado, en descontrol también vemos que nos cambia de estado, y ahora para desarmar pasaría una vez, desarma y a la vez abre la puerta. ¿Sí? En el bus número 2 es donde tenemos conectado el teclado RIS Control que tenemos aquí arriba, que es el que os comentaba, que este que tengo aquí ya incluye el Gateway Z-Wave, ¿vale? Aunque no está disponible todavía para pedidos, pero lo estará en breve.
Y en el bus número 3, que lo tenemos aquí, es donde tengo puesto el receptor de vídeo. ¿Okay? Disculpadme, pero tal y como lo estaba viendo yo en pantalla, se debería estar compartiendo. No sé por qué no se veía. Bueno, pues lo que os quería contar, os lo he contado, más o menos en la hora que tenía prevista. Así es que os recuerdo, lo primero que os comenté, no olvidéis registraros también en el webinar de mañana para poder asistir a la segunda sesión. Acordaros que tenéis en la plataforma los documentos para poderlos descargar, que dentro de 24 horas, a partir de ahora, cuando terminemos, os llegará un correo con el certificado de asistencia y el enlace a la grabación. ¿Vale? Y cuando terminemos mañana la segunda parte, pues ocurrirá lo mismo. A las 24 horas os llegará el correo automáticamente con el certificado de asistencia a la segunda parte y con la grabación de la segunda parte. Así que nada, por mi parte nada más. Muchas gracias por asistir. Espero teneros mañana. Y bueno, si de aquí a mañana os surge alguna duda de algo de lo que hayáis visto hoy que no esté claro, pues lo vemos mañana. Nada más, muchas gracias por acompañarme durante este ratito y hasta mañana. Un placer.